Hola, hoy vamos a leer Romanos 7. Ya hemos orado, así que vamos a empezar. Les comento que hoy vamos a leer con la nueva traducción viviente, que la tengo aquí en el móvil, así que es un poco más fácil de entender. Vamos a leer a partir del versículo 4. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo, y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, de las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó este mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de estos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Como sabemos, antes de la llegada de Jesús en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios vivía bajo la ley, una ley que era buena, que marcaba con detalle qué era lo que se debía hacer y qué era lo que no se debía hacer, pero era tan perfecta que para los humanos, pecadores como somos, era muy difícil de cumplir. Y por lo tanto, según esta ley, siempre éramos culpables. Pero cuando llegó Jesús, y como leímos en el capítulo anterior, sabemos que participamos de su muerte y de su resurrección. Que cuando Él moría en la cruz, nuestra naturaleza pecaminosa era crucificada y moría con Él en ese momento. Y que al resucitar, también nosotros teníamos un nuevo nacimiento. ¿Sí? Y es durante esta muerte y resurrección de Jesús en la que nosotros también participamos y que también morimos a esa ley que nos tenía cautivos, a esa ley según la que siempre éramos culpables. Bien, esto no quiere decir que al ya no estar bajo esa ley del Antiguo Testamento podamos pecar o que podamos vivir con libertinaje, no. Más bien al contrario, en el versículo 6 nos dice que ahora, a fin de servir a Dios,
Lo hacemos con el nuevo poder que nos da el Espíritu. Esto lo pone en la Nueva Versión Internacional, y en la Nueva Traducción Viviente, que es la que hemos leído antes, nos dice que ahora vivimos en el Espíritu. Vivir en el Espíritu, lo leeremos con más profundidad en alguna otra ocasión, pero en general vivir en el Espíritu es llevar una vida agradable ante Dios, una vida en la que ya no buscamos complacer a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que queremos complacer a Dios. Y bueno, en la segunda mitad del capítulo vemos cómo el apóstol Pablo explica el conflicto que tenemos con el pecado, el conflicto que él tenía y que también nosotros experimentamos, ¿sí? Ese momento en que nosotros queremos hacer lo bueno pero hacemos lo malo, en que no queremos hacer lo malo pero igual lo hacemos, que queremos hacer lo correcto y no lo hacemos. Y yo creo que todos hemos pasado por esto en alguna vez de nuestra vida y sabemos lo frustrante que es. Sabemos que nuestro espíritu, que es el que se une con el Señor y que quiere agradarle y que lo ama, quiere hacer siempre lo bueno y quiere estar alineado con Él, quiere estar en comunión con Él, pero nuestra carne, nuestro cuerpo mortal a veces se rebela contra el deseo de nuestro corazón, de nuestro espíritu y hace lo malo. Y es terrible eso, nos sentimos muy mal cuando eso pasa, y al leer que el apóstol Pablo le pasaba esto nos hace ver que no es que seamos un proyecto fallido de Dios, o no es que seamos un desastre, simplemente somos humanos y la única esperanza que podemos encontrar para superar esto es Jesús. El apóstol Pablo mismo lo dice aquí en los versículos 24 y 25. Soy un pobre miserable, ¿y quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Allí está la respuesta. Entonces, vengamos siempre a Jesús. Él es el único que puede ayudarnos a hacer crecer nuestra parte espiritual y que nuestra naturaleza pecaminosa mengue, y así podamos vivir una vida en el Espíritu, una vida agradable ante Él, y también podernos sentir bien nosotros mismos. Nos vemos la próxima.